El enunciado del ejercicio del examen previo decía que el amoníaco se oxida en presencia del aire para producir monóxido de nitrógeno, dando lugar en el reactor a las dos reacciones siguientes. Entonces, como vemos, hay una reacción principal y una reacción secundaria no deseada. Teniendo en cuenta el esquema que viene en la página siguiente, vamos a determinar la cantidad de aire que entra, el exceso de ese aire y las conversiones de las dos reacciones. Y una vez que tengamos el balance de materia resuelto, vamos a hacer el balance de energía para calcular la temperatura de salida de los gases en el reactor, suponiendo que el reactor es adiabático. Aquí tenemos las reacciones y tenemos los datos. El amoníaco entra a 25 grados centígrados, el aire entra a 100 y sus caudales no lo conocemos, tenemos que calcular cuánto oxígeno y cuánto nitrógeno entra. Mientras que a la salida tenemos que calcular la temperatura de salida, pero conocemos todos los compuestos que salen. A partir de ellos, hacemos la siguiente tabla y vamos a ir viendo qué es lo que se va produciendo en cada uno de los compuestos. Empezamos por el monóxido de nitrógeno. Entran 0 moles minutos, salen 90 moles minutos. Por tanto, se habrán generado 90 moles minutos. De amoníaco entran 100 moles minuto y salen 0, por lo tanto reaccionan esos 100 moles minutos. Si vemos la estequiometría, la primera reacción, en la primera reaccionarán 90 moles minuto para dar 90 moles minutos de monóxido de nitrógeno. Por tanto, la conversión será el 90%, 100 moles entran, 90 reaccionan en la primera reacción. Los 10 moles restantes reaccionarán en la segunda reacción. Por tanto, la conversión de la segunda reacción será del 10%. Reaccionan 10 moles de los 100 moles que entran. En cuanto al oxígeno, para ver lo que ha reaccionado, tenemos que ver las reacciones. En la primera reacción, siguiendo la estequiometría, reaccionan 112,5 moles minuto, mientras que en la segunda serían 7,5 moles minuto, que dan un total de 120, que sumados a los 69 que salen, determina que entran 189 moles minuto de oxígeno. Ahora, para calcular el nitrógeno, pues se puede hacer de varias maneras. Como 189 moles de oxígeno es el 21% del aire, pues el 79%, que es 711, serán los moles minuto de nitrógeno. Si no, también podemos ver las reacciones. En la segunda reacción se genera nitrógeno, 5 moles de minuto de nitrógeno, los cuales los restamos a los 716 que salen y daría el mismo resultado que antes, 711 moles minuto de nitrógeno que entran. En cuanto al agua, entran 0, salen 150, por lo tanto se generan 150 moles minuto. En la primera reacción, siguiendo la estequiometría, serían 135, mientras que en la segunda, siguiendo la estequiometría, serían 15. Ya podemos dar respuesta al apartado A. Los moles de aire minuto serían la suma de los de oxígeno y los de nitrógeno, que serían 900. Para calcular el exceso de aire tenemos que tener en cuenta solamente la reacción deseada. Si los 100 moles de los 189, si los 100 moles de amoníaco reaccionaran completamente en la primera reacción, necesitarían 125 moles minuto de oxígeno. Como lo que realmente entran son 189, pues esos 125 moles, el 100%, los 189 serían X, que sería 151,2%. Por tanto, el exceso sería del 51,2%. Ahora que hemos resuelto el apartado A, es decir, el balance de materia, vamos a resolver el apartado B, el balance de energía, para determinar la temperatura de salida. Nos dicen que es un reactor adiabático, por tanto, Q es igual a 0. Ahora, para el grado de reacción, que nos da la temperatura de referencia 25 grados y el estado de los compuestos, lo cual nos dice ya que el agua va a ser gaseoso, podemos o calcularlo completamente o calcular las reacciones por separado. Yo las voy a calcular por separado. Para la primera reacción, lo que tendríamos es 90 moles de monóxido de nitrógeno que han reaccionado por su entalpía de formación, más 135 moles de agua por su entalpía de formación, menos 90 moles minuto de amoníaco por su entalpía de formación, y el oxígeno no cuenta puesto que esa entalpía de formación es 0. ¿Vale?
Ahora, para calcular la entalpía de la segunda reacción, hacemos lo mismo. El nitrógeno no cuenta, puesto que su entalpía de formación es 0 a 25 grados. Por tanto, 15 moles de agua por su entalpía de formación, menos 10 moles de amoníaco por su entalpía de formación, y tendríamos la entalpía de la segunda reacción. Por tanto, la entalpía total de reacción serían menos 5.630.100 calorías minuto. Ahora vamos a la entalpía de entrada. Como hemos dicho, el amoníaco entra a 25 grados centígrados, por lo tanto su entalpía de entrada es 0. Solamente tendríamos que tener en cuenta el aire. Por tanto, la entalpía de entrada sería 289 moles minuto de oxígeno por su calor específico, más los 711 moles minuto de nitrógeno por su calor específico. Todo ello multiplicado por la diferencia de temperaturas, que es 298 menos 273 Kelvin. Y nos daría 472.183,425 calorías mol. La entalpía de salida se calcularía como diferencia entre la entalpía de entrada y el calor de reacción, dando un valor de 6.102.283,43 calorías mol. Si esto lo desarrollamos en el número de los caudales por el calor específico por la diferencia de temperatura, pues lo que tendríamos es los 90 moles de monóxido de nitrógeno por su calor específico, más los 69 moles minuto de oxígeno por su calor específico, más los 716 moles minuto de nitrógeno por su calor específico, más los 150 moles minutos de agua por su calor específico, por la diferencia de temperaturas, que es T menos 298 grados centígrados. Por tanto, igualamos 6.102.283,43 calorías mol con 7.936,344 T menos 298 Kelvin. Resolvemos y una vez pasado grados centígrados, la temperatura final sería 793,9 grados centígrados. Creo que he dicho mal el valor de diferencia de temperaturas para entalpía de entrada, que sería 100 menos 25 grados centígrados, ¿vale? O lo que es lo mismo, 373 menos 298 Kelvin. Lamento el error.